A lo largo de estos días, la Comandancia General, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, está llevando a cabo pues, una serie de actividades, entre ellas pues, una serie de conferencias. En esta ocasión, nuestra compañera María estuvo precisamente con el conferenciante del otro día con motivo de su charla sobre los tercios de España, que tuvo lugar precisamente en el Real Club Marítimo de nuestra ciudad. Vamos con ello y volvemos enseguida. De las conferencias son tres, sí, porque hay que completar un poquito. Yo hablaré de lo que es el aspecto general del Camino Español, y luego vendrán dos conferencias más para hablar de personajes del camino y de la logística que se llevaba a cabo en ello. En realidad el camino no es más que lo que voy a presentar yo, las razones, voy a presentar el qué, el dónde y quiénes, en el fondo, que es cuando la política de los Augsburgos, de los Austrias en España, decide intervenir en los Países Bajos, pues tiene que mandar tropas para allá, a un sitio que está muy lejano, pues tiene que buscarse la vida para conseguir que las tropas lleguen hasta ahí. ¿Cómo? Sería sencillo decirlo yéndose nada más, pero ¿qué ocurre? Que hay un enemigo muy grande que es Francia, que intenta impedirlo por todos los medios, con lo cual todas las opciones que hay son las posibilidades de caminar haciendo un tipo de acuerdos de toda clase. Implica al rey y al último soldado. Hay hasta políticas matrimoniales para favorecer el paso de esas tropas. Ajá. Pertenece a una asociación, ¿no, Vicente? La asociación que la creamos hace 5 años fue Amigos del Camino Español de los Tercios, que precisamente tiene dos partes. Una es el Camino Español como tal y otra es el Milagro de Empel, que es una operación militar que sucedió en Hertogenbosch, entonces se llamaba Olduque, por la cual la intervención de Inmaculada, la Virgen Inmaculada, se supone que es la que creó un milagro que hizo que las tropas españolas salieran bien libradas. Eso favoreció el que la infantería española tuviera como patrona la Inmaculada Concepción. Y entonces trabajamos en los dos sentidos. Estas conferencias tienen muchísimo éxito, las que se van a celebrar aquí en el Club Marítimo. ¿Qué le parece estas jornadas y este ciclo de conferencias? Pues qué quiere que le diga, encantado de la vida. Y encima, después de haber estado viviendo aquí 2 años, pues volver a Melilla para mí es una especie de premio, ¿cómo diría yo? Premio sin pago de ningún tipo, o sea, no tiene pago, no tiene cobro, es tremendo. Me decías que vuestra asociación está haciendo muchísimas actividades. Demasiadas. Sí, nos presentamos, dividimos las actividades en conferencias para hacer. Nuestra ambición máxima es que cuando le preguntemos a cualquier español, ¿te suena el Camino Español? Y diga, ah, sí, eso me suena. Ya está, objetivo conseguido. Para eso hemos hecho seminarios, expediciones por todo el camino, conferencias, de todo tipo de actividades, sobre todo culturales. Generalmente hemos tenido apoyo de empresas que han puesto dinero para que hagamos cualquier actividad, porque somos 650 socios, lo que pasa es que no cobramos dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues somos muy dependientes de la voluntad de cualquiera, de los particulares o de las empresas. Pero concretamente este año estamos participando aquí en el DIFAS, en las 2 semanas de DIFAS de la Comandancia, como una actividad más de la Comandancia, pero en verano tenemos previsto recorrer el Camino Español con soldados voluntarios y salir de Génova, salir de Annecy, que es bueno, y hacer 15 jornadas de ruta, sí. Bueno, supongo que el cupo ya estará cubierto porque la gente estará loca, muchísimos militares por ir, ¿no? Cuando tengamos la lista completa sabremos cuántos huecos hay disponibles en el autobús y a partir de ahí veremos qué podemos apoyar. Si podemos ir a Ginebra a rebuscar a la gente al aeropuerto para que caminen. El que no venga no camina, o sea, el que no camine no viene, está claro. Y luego seguramente los despediremos en Bruselas, pero entre Ginebra y Bruselas hay que caminar, claro. Esa es la actividad de este año, más luego pensamos ir también otra vez a Empel, que es donde el milagro, para entregar por tercera vez, en este caso una estatua, porque hemos estado 2 años entregando una pintura, 2 pinturas, una pequeña, otra grande, y este año una estatua. ¿Admitís socios de muchos sitios de España? Sí, cualquiera. Nuestra página web, nos está escuchando. Por supuesto, nuestra página web es www.elcaminospanol.com y ahí cualquiera se puede hacer socio, cualquiera. Esa es la razón por la que somos 600 y pico, claro. Si se pagara dinero, me imagino que seríamos menos. Eso es así de cierto. De hecho, cuando el presidente de la asociación, que es el general Muro, estuvo aquí de comandante general, incluyó 100 y pico socios de aquí de Melilla. O sea que aquí, la cuarta parte de los socios son melillenses. Sí, señor, es la labor que hizo de captación cuando estuvo él. No estaría mal decirlo en la conferencia, porque seguramente para que se apunte toda esta gente que está porque aquí, seguramente muchísimas personas estarán interesadas por este. Espero que sí, porque sí. Pues bienvenido a la ciudad, espero que vengan pronto, ¿no? Sí, yo la semana que viene espero estar aquí también, pero ya en plan privado, pero quiero estar, sí.
Bueno, pues ahí tenían ustedes, esto es un ciclo de conferencias, son 3 las conferencias que a lo largo de estos días va a tener lugar por parte de la Comandancia General de Melilla, con motivo, ya le comentábamos, del DIFAS. Seguimos